Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, yo me recuerdo que cuando viví mi primer retiro, que me incorporaba a una comunidad en la parroquia, en las comunidades juveniles, el retiro de evangelización fundamental que lo llaman, la primera catequesis que se da en ese retiro es la catequesis de Abraham, y nos empiezan a contar un poco la historia de Abraham. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esa historia, como Dios en el capítulo 12 del libro del Génesis llama a Abraham y le da una promesa. Le dice: «Deja tu tierra, tu parentela, vete al lugar donde yo te indicaré. Te daré una descendencia tan amplia como las estrellas del cielo y una tierra tan extensa como las arenas del mar». Y entonces Abraham creyó y se puso en camino. Y una de las cosas que vamos viendo en el desarrollo de la historia y la vida de Abraham es que él se pone en camino inmediatamente, pero lleva consigo a su sobrino, a Lot, y Lot lleva consigo también a sus servidores, a sus posesiones, sus bienes, ¿verdad? Y entonces llega un punto donde Lot y Abraham se tienen que separar debido a los altercados, a los problemas que estaban viviendo también los que iban con ellos, ¿verdad? Los trabajadores, los esclavos, y entonces se tienen que separar, ¿verdad? Y Abraham dice: «Tú escoge», le dice a Lot, «si tú quieres irte a la derecha, yo me iré a la izquierda, si tú quieres irte para adelante, yo me iré para atrás», ¿verdad? Y entonces ahí es donde se separan. Y en la catequesis del retiro de evangelización fundamental, una de las cosas que nos enseñan es que Lot es como un tipo de seguridad que ocupa Abraham en caso de que las cosas no vayan bien, ¿verdad? O sea, sí, Abraham creyó, pero se llevó a Lot por si acaso, ¿verdad? Y entonces Lot representaba como aquella estaca que uno agarra y la clava en el lugar donde comienza la historia, le amarra una cuerda, esa cuerda se la amarra también a uno mismo, y así en caso le toque regresar ya sabe cuál es el camino para regresar. ¿Y por qué les estoy contando esto, queridos hermanos? Porque el Evangelio de hoy nos habla justamente de eso, ¿verdad? Hoy nos presentan a estos tres personajes. Uno que le dice: «Señor, te seguiré donde quiera que vayas». Y el Señor le responde: «Las zorras tienen madrigueras y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza». El segundo le dice: «Señor, te voy a seguir, pero déjame primero enterrar a mi padre». No sabemos si el padre ya estaba muerto o si le faltaba todavía un tiempo de vida. Y el Señor dice: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Y está el otro que dice: «Déjame primero despedirme de mi familia». Y dice: «El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí». Es decir, que cuando nosotros, queridos hermanos, tomamos la decisión de seguir al Señor, entonces no tenemos que hacer como Abraham. No tenemos que llevarnos esa otra cosa o querer terminar algo antes de poder tomar la decisión, porque si Dios en nosotros nos pone ese deseo de querer servirle, de querer seguirle, ese deseo tiene que ser respondido inmediatamente. ¿Por qué? Porque si le damos tiempo a esa decisión o ese deseo que el Señor pone en nuestro corazón, ahí entra el demonio, ahí entra la tentación, y ya después uno va perdiendo la emoción, uno va perdiendo esa ilusión de querer seguir al Señor. Imagínense si Jesucristo le hubiera dicho: «Está bien, ¿no? Vete a despedirte de tu familia, ve a enterrar a tu padre», y eso. Entonces pasa un tiempo y después dice: «No, ya que estoy aquí,
aquí me voy a quedar, ¿para qué voy a seguir al Señor? ¿Verdad? A veces nos pasa eso, ¿no? A veces incluso hasta para ir a misa, ¿verdad? O sea, uno dice, sale de paseo un domingo, dice, voy a ir al mar o voy a ir a un lugar y todo, y dice, bueno, y ya que estoy aquí, ¿para qué voy a ir a misa? O sea, ya no nos da chance de ir a misa, ¿verdad? Entonces perdemos esa ilusión, esa emoción de querer seguir al Señor si no respondemos o atendemos esa necesidad inmediatamente. Recuerde, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.